Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Josefa Sánchez Contreras y Alberto Matarán Ruiz. A Josefa Sánchez Contreras del colectivo Matza de Oaxaca, y Alberto Matarán forma parte de la Universidad de Granada en España, y están aquí en Guadalajara porque mañana van a presentar el libro Colonialismo Energético, que organiza el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctorado en Ciencias Sociales y la Cátedra de Interculturalidad. Gracias a Fortino Domínguez por ponernos en contacto con Josefa y con Alberto. Muy buenas tardes, Josefa. Alberto, los saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén. Aquí estamos Josefa Sánchez Contreras y Alberto Matarán Ruiz. Así Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos por aceptar conversar con nosotros. Compártanos la información, quién redacta el libro Colonialismo Energético y, bueno, los puntos centrales de esta investigación. Sí, quienes redactamos este libro que estamos presentando ahora mismo en diferentes partes de México, somos Alberto Matarán Ruiz y Josefa Sánchez Contreras. Básicamente lo que planteamos en este libro de colonialismo energético es que hay todo un despliegue de megaproyectos que se suponen renovables para superar la crisis energética, pero en el fondo siguen reproduciendo lógicas coloniales que despojan a los pueblos indígenas, que violentan a los pueblos, que devastan los territorios ricos en biodiversidad, que no cumplen las normativas y que no satisfacen la demanda energética, no la satisfacen del todo, y por el contrario están generando muchos más conflictos ambientales, sociales y políticos. Así es. En el cartel de la invitación a la presentación del libro mañana, Josefa, aparece una fotografía de parques eólicos, me imagino que son los de Oaxaca, donde más han proliferado por ser una zona privilegiada de energía eólica, esa parte del territorio de México. No sé si nos puedas ahondar más en concreto cómo ha sido la experiencia de los parques eólicos en concreto ahí en Oaxaca, Josefa. Efectivamente, la fotografía es de los parques eólicos, porque en el Istmo de Tehuantepec se está desplegando el corredor de parques eólicos más grande de América Latina. Esto ha significado hasta el momento el despliegue de más de 1,500 turbinas de viento sobre 31,000 hectáreas de bienes comunales. No han respetado la tenencia comunal de la tierra. Son inversiones principalmente de empresas españolas como Acciona, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, siguiendo de Electricité de France. Sí. Son inversiones privadas. Bueno, también está Grupo México, que es capital de aquí, y de México, aunque privado, y pues lo que vemos en el Istmo de Tehuantepec es que la energía generada en esta región no va para los pueblos, al contrario, hay pobreza energética en la región, y por el contrario es una energía que va dirigida a otras series de corporaciones como son Walmart, Bimbo, Coca-Cola, etcétera. Entonces son parques eólicos que están afectando a los territorios sin respetar a las asambleas comunales, sin respetar los derechos internacionales como el convenio 169 de la OIT, que es el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados. Todo eso se está violentando y se están desmantelando las tierras comunales, y la energía no está generándose para las poblaciones locales. Por el contrario, se están yendo para otras corporaciones privadas. Entonces, lo que vemos en el Istmo de Tehuantepec es que los parques eólicos no están solucionando la crisis, y el caso del Istmo de Tehuantepec es un caso que priorizamos en el libro, sí, porque es lo que advierte el problema que se está generando y que se va a seguir generando en otras latitudes del mundo. Aprovecho entonces para preguntarle a Alberto Matarán si justamente el concepto de colonialismo energético se refiere a esto que nos estabas comentando, Josefa, digamos, de que grandes empresas, grandes corporaciones privadas se están beneficiando de estos procesos de despojo con el pretexto de producir energías limpias. Efectivamente, la categoría de colonialismo energético lo que demuestra es que hay una continuidad del colonialismo histórico tradicional que se ha aplicado en los países del sur global,
las áreas periféricas, en particular México es un sitio donde eso se ha practicado continuamente, y ahora hay una continuidad en los procesos de transición ambiental y en particular la transición energética. Las grandes empresas transnacionales, a través de diferentes maneras, muchas de ellas con grandes niveles de violencia colonial, están de nuevo despojando los territorios de las poblaciones vulnerables, sobre todo de los pueblos indígenas mexicanos, para mejorar sus cuentas de beneficios y para intentar mantener los niveles de consumo exacerbados en los grandes centros metropolitanos y en el norte global. Algo que, por cierto, es altamente ineficiente. Es decir, la energía que se crea en los megaproyectos de energía renovable, tanto en México como en mi país, en España, y en otros sitios donde se aplica este elemento de colonialismo, o en el Sáhara Occidental, o en la Cisjordania ocupada por Israel, o en el norte de Noruega, donde vive el pueblo sami, son megaproyectos cuya energía se pierde por el camino, se pierde porque hay pérdida por la distancia y sobre todo porque las energías renovables funcionan bien cuando estamos hablando de la pequeña escala, es decir, serían muy buenas para la soberanía energética de los pueblos, pero funcionan muy mal cuando se hacen a escala grande, que es la escala que le interesa a las grandes empresas transnacionales y a algunos estados para seguir dominando el sistema energético a costa de las tierras de los pueblos y a costa de que haya una eficiencia muy importante en ese sistema de producción energética. Así es. Les paso a mi compañero Jesús Estrada, que tiene otras preguntas, Josefa y Alberto. ¿Qué tal, Josefa y Alberto? Buenas tardes, un gusto saludarles. En este contexto de llamado... Buenas tardes, un gusto. Igual, gracias. En este contexto del llamado capitalismo verde aparece un nuevo negocio, digamos, a nivel corporativo, que es estos llamados bonos de carbono, las ventas de bonos de carbono. A ver si nos hacen un favor y nos explican, digamos, en términos sencillos, en qué consiste este juego y cómo se enmarca en esta cuestión de este problema del colonialismo, digamos, ecológico. Bueno, los bonos de carbono básicamente lo que consisten es que las grandes empresas transnacionales y algunos ligadas a los estados del norte global invierten parte de sus beneficios en la compra de derechos de contaminación, para decirlo así claramente, ¿no? Es decir, pueden continuar emitiendo gases de efecto invernadero, sobre todo carbono, CO2, a costa de que en los países del sur global se produzcan dos tipos de medidas, una que permita la mitigación del cambio climático, es decir, medidas para incrementar, por ejemplo, la masa verde, la masa forestal, o mantener la masa forestal y de esa manera, digamos, reducir el CO2 que hay en la atmósfera, o medidas para que se produzcan, por ejemplo, energías renovables y otras tecnologías supuestamente limpias también en el sur global, y eso disminuya las emisiones de CO2 de los países del sur global. Entonces, claro, son mecanismos que podían tener algún sentido en algún contexto, pero que son profundamente coloniales en su aplicación. Son profundamente coloniales porque, de nuevo, se pone en la espalda y en el territorio de las personas vulnerables del sur global, de los pueblos indígenas, que son quienes menos culpa tienen en la emergencia climática, se les pone la necesidad de mitigar o de evitar las emisiones de CO2. En lugar de plantearnos el objetivo claro y evidente y necesario de la disminución del consumo en el norte global, sobre todo el consumo energético, y del abandono de los combustibles fósiles, de nuevo se busca que el efecto, el impacto y el problema lo paguen de nuevo los países y las poblaciones del sur global. Entonces esto es profundamente colonial. Y hay ejemplos muy claros en relación con la producción de energía renovable. Ha contado Josefa el caso paradigmático del Istmo de Tehuantepec, aunque hay algunos más. Y luego hay ejemplos muy claros en relación con la cuestión de las áreas protegidas y la cuestión forestal, ¿no? Cómo se obliga a las poblaciones del sur global, en muchos casos poblaciones indígenas que han sido capaces de mantener su biodiversidad y sus territorios, y ahora se les obliga a una serie de prácticas que son prácticas coloniales para supuestamente mantener la fijación de CO2 de sus territorios forestales, ¿no? Y eso muchas veces actúa en contra de la propia forma de gestión forestal de esos pueblos indígenas, que por ejemplo utilizan madera para muchas cosas de su vida cotidiana, y los propios bonos de carbono a veces penalizan esos procesos, ¿no? Entonces, claro, son profundamente coloniales porque son efectivamente, de nuevo, instrumentos para dominar los territorios del sur global y para que el norte global pueda seguir consumiendo con una idea de que sea supuestamente indefinido, pero todos sabemos que eso tiene límites muy claros y que al final eso es, de nuevo, altamente ineficiente y altamente problemático para las condiciones de nuestro propio planeta.
Gracias, Alberto, terrible. Alberto, más bien Josefa, para volver al tema de Oaxaca, quería preguntarte qué nos puedes contar de cómo están resistiendo las comunidades. Sabemos, por ejemplo, un caso no recuerdo el nombre de la comunidad, me parece que es Paso de Hidalgo o algo así, que incluso interpusieron una demanda en contra de la empresa francesa en el mismo sistema de justicia francés, por ejemplo, una forma de resistencia. Pero ¿qué otras formas están impulsando las comunidades para resistir estos megaproyectos energéticos? Sí, efectivamente hay una lucha muy larga de parte de las comunidades y de colectividades y organizaciones zapotecas e ICOTS principalmente, que se han opuesto a estos proyectos, que se han pretendido, en algunos casos lo han logrado, ¿no?, instalar sobre territorios indígenas ICOTS y zapotecos. Son principalmente comunidades agrarias, cabría decir. La comunidad agraria Juchitán, que está desmantelada desde los años finales de los 70, no tiene autoridad de bienes comunales, desaparecieron al último asesor de bienes comunales. Desde entonces han empezado a desmantelar las tierras de tenencia comunal, y bueno, se han tratado de organizar una serie de colectividades y comunidades, comuneros, antiguos comuneros y organizaciones han intentado reconstituir su asamblea comunal, han intentado, por ejemplo, en Unión Hidalgo, ya lo mencionabas, sí. Unión Hidalgo es un anexo agrario de Juchitán, es parte de la misma comunidad, y ha intentado reconstruir su asamblea con mucho esfuerzo, llamando a los comuneros que todavía están registrados en el RAN, el Registro Agrario Nacional, pero esta labor ha sido muy difícil, muy titánica, porque el RAN tampoco ha cooperado para reconstituir. Por el contrario, se han valido de una serie de arbitrariedades agrarias que prevalecen en la región, se han incrementado y han sido aprovechadas para instalar todos estos megaproyectos. Por otro lado, en Juchitán también están otras asambleas que se han autonombrado a sí mismos como Asambleas Popular del Pueblo Juchiteco, como la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio, y lo han intentado, pero ha sido justamente la comunidad agraria de Juchitán donde se han desplegado la mayor parte de parques eólicos, pues se han aprovechado de que ya de por sí venía siendo desmantelada esta tenencia de la tierra. Por otro lado, en el caso de los pueblos ICOTS, pues donde las asambleas son más fuertes, ahí los pueblos de San Mateo del Mar concretamente han logrado parar la entrada de un parque eólico que consistía en más de 90 turbinas de viento sobre una barra de tierra que está en la laguna Icot, y lograron detener, pero esto ha tenido muchos costos políticos en la región. Se ha instalado una violencia que, si bien no se han instalado los parques eólicos, la violencia sí, y esto sigue amenazando todos los días a los pueblos. Hay conflictos agrarios entre los pueblos ICOTS que también se han incrementado con la promoción de estos parques eólicos y que se han agudizado, y está instalado ahora mismo un conflicto, ¿no?, muy fuerte. Pues por otro lado, también tenemos al pueblo de Álvaro Obregón, que ha logrado evitar la entrada de un parque eólico gracias a su alianza con otros pueblos zapotecos, con otros pueblos, con los pueblos ICOTS de la planicie, con otras organizaciones del mismo istmo de Tehuantepec. Lo han logrado evitar, pero ha sido muy, muy difícil para estos defensoras. Hay defensoras que han ido presas, que hay defensores que también han tenido órdenes de aprehensión. Unión Hidalgo pues sí ha tenido una vía jurídica, ha interpuesto amparos contra parques eólicos en concreto. Uno de los amparos que puso también fue contra Electricité de France, pues no solo aquí en México, sino también en Francia. París.
Así como es. habían dicho, ¿no? Josefa, pues y Alberto, les quiero agradecer que hayan aceptado conversar con nosotros. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero circulamos la invitación para la presentación del libro, que es mañana, a martes 10 de septiembre, a las 5 de la tarde en el Auditorio 1 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades acá en Belénes. Gracias de nuevo a Josefa y Alberto por aceptar conversar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por este espacio y les esperamos a todas y todos. Gracias. Muchas gracias Buenas tardes. y evidentemente ahí está el libro disponible también para todas las personas que lo quieran leer. También lo pueden consultar por internet y Perfecto. ahí les va a mandar una versión libre. Muchísimas gracias y buenas tardes. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.